Hola, saludos a todos, buenos días, buenas noches. Voy a compartir este modelo y, y quiero que hagamos algo de iluminación en este espacio, en esta escena que he creado. Es un modelo que no es mío, lo reitero, pero que voy a trabajar en esto. De hecho, estoy haciendo pruebas, voy a usar lo que es V-Ray 5, pero voy a hacerlo como lo haría en versiones anteriores, ¿sí? V-Ray 5 trae ya muchas opciones que, como este por ejemplo, que me gustó bastante, y es que uno puede elegir qué tipo de iluminación quiere para el ambiente, ¿sí? Yo creo que eso le ahorra muchísimo tiempo a uno, pero pues bueno, en algunos casos este V-Ray 5 es muy exigente en cuanto a máquina. Entonces yo lo instalé, lo actualicé y lo estoy probando aún. Entonces estoy haciendo algo de lo que he aprendido durante todo este tiempo, ¿sí? Vamos a empezar. eh, Esto no lo vamos a usar, ¿sí? Entonces tenemos ya esta escena ya modelada. Subo dos archivos porque yo los manejo independientemente como componentes externos, ¿sí? Ustedes van aquí eh, y desactivan y activan esto, se van a dar cuenta de eso, ¿sí? Yo lo que hago es utilizar este plugin para agregar los componentes. ¿Por qué? Porque es que por lo menos esto es un proyecto, esto es un apartamento completo, y a medida de que yo vaya colocando componentes y componentes y componentes, esto se va a ir haciendo mucho más lento y va a ser imposible de trabajar. Entonces lo trabajo así, por ejemplo, la sala, la cocina aparte, y los voy agregando mediante esta herramienta que es muy útil. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar rápidamente. Lo primero que vamos a hacer es configurar este material, el cristal de la ventana, para que eh, nos permita la entrada de luz. Esto para ver cómo todo está por defecto en esta escena. Entonces con esto vamos a ver cómo estaría, cómo sería el comportamiento de momento de nuestra luz. Entonces sí lo voy a configurar de una vez. El diffuse por defecto lo ponemos en negro, la reflexión al máximo, la refracción también al máximo. Lo único es que aquí en el IOR le vamos a poner 1.52 porque ese es el índice de refracción de los cristales. Listo, en cualquier página de internet, en cualquier página lo pueden encontrar. Y vamos a desactivar esta opción de cambio de array. ¿Listo? Vamos a ir a las configuraciones acá de salida del render. En cámara lo vamos a bajar tal cual como está. En la salida del render le vamos a bajar el tamaño, pues porque solamente son pruebas de iluminación. Vamos a utilizar lo que es el Material Overlay, lo activamos. Lo demás le dejamos tal cual, a excepción de aquí en la Global Illumination. Por lo general yo no utilizo este Brute Force porque requiere una máquina mucho más potente. Entonces yo utilizo este Radiant Max para que me permita renderizar por buckets. También desactivo lo que es el Progressive. Y acá en el tamaño de las buckets, que son esos cuadritos que salen cuando uno está renderizando, yo siempre lo trabajo en 64. De momento no voy a activar el de noise ni nada de esas cosas. Eso lo dejo para el final. Y voy a bajar las subdivisiones de iluminación a 400 para que el render sea mucho más rápido. Listo, aquí ya estaba haciendo algunas pruebas. Voy a eliminar esto. Permítanme un momento. Y voy a hacer un render de prueba. Listo. Entonces lo voy a poner a renderizar. A ver cómo se está comportando de momento la iluminación de este ambiente con lo que viene por defecto en V-Ray, que se hace generalmente para ir haciendo comparaciones, para ir mejorando. Lo que yo voy a hacer es que en al principio voy a tocar los parámetros avanzados de cámara, y después, si de ser necesario, pues ya voy a ir a lo que es la exposición de la cámara para hacer un balance. ¿Listo? Eh, Como pueden ver, pues aquí ya me está generando el render.
pero tendremos que configurar lo que son estas cortinas de una vez para que nos permita ver en su totalidad cómo es la entrada de luz. ¿Listo? Entonces lo voy a guardar para ir comparando, haciendo comparaciones, y voy a configurar ese material de cortina. ¿Listo? Entonces voy a crear acá en V-Ray. Yo quiero que esta cortina sea blanca. Esta cortina que está ahí, que color azul, la voy a poner de color blanco, y esta la voy a dejar tal cual como está de color gris. Entonces este material se crea con un material doble cara o two sides. Entonces primero creamos un material genérico. Yo le voy a ir poniendo abreviaciones. Este va a ser nuestro material base. Yo le voy a poner cortina blanca base. ¿Listo? Por acá me la dejo. Listo. Entonces esto es obviamente una tela. El color, como va a ser un blanco, yo lo voy a manejar aquí en el valor le voy a poner un 1, ¿sí? Pero lo voy a dejar un poquito porque pues no hay un blanco como tal absoluto. Entonces solamente lo voy a tocar un poquitico, y como vemos la previsualización ya me la empieza a ver. Vamos a irnos acá a las opciones de opacidad. Aquí en el stock vamos a utilizar una capa que se llama Sample Mix, ¿sí? La seleccionamos. Aquí vamos a tocar este valor. Yo lo voy a dejar en 0,485. Listo. Para que me dé como un tono de transparencia. Este valor del blend lo voy a bajar a 0. ¿Qué más tocamos acá? Y le damos invertir resultado. ¿Listo? Y regresamos y vemos que el material ya es transparente. Este es nuestro material base. ¿Listo? Pues activamos esta opción para que él nos permita la previsualización cuando hagamos el render de prueba. ¿Listo? Lo demás lo dejamos tal cual como está. Listo, a sección que aquí en la posibilidad, pues vamos a activar esta opción de Custom Source y le dejamos tal cual como está. Y ahí ya estaría nuestro material. Ahora vamos a crear el material doble cara. Listo. Aquí pues voy a poner nuevamente ya otro nombre diferente. Voy a poner cortina blanca, porque ese ya es el que voy a aplicar. Cortina blanca, y le voy a dar el tipo de material que elegí. Listo, aquí pues ya no es muy complejo. Lo único que hacemos es que en la opción, en los parámetros, donde dice From Material, pues buscamos el material que acabamos de crear, que fue el material base, ¿sí? Pues cada quien ya le da el nombre que quiere. Entonces yo le puse unas iniciales, debe estar por aquí, más arribita, aquí, cortina JP, cortina blanca base. Listo. De igual manera hacemos en el back material, que es el material de la cara opuesta, para que no nos vaya a crear conflicto. Cortina blanca, y todo lo demás lo dejamos tal cual como está por defecto. Aquí no necesitamos modificar nada más, y le damos el Can Be Override para que nos permita hacer la previsualización en el render de prueba. Aquí lo único que nos queda hacer pues es obviamente aplicar este material a la cortina, o sea, a esta que está aquí, para que el modelo no esté como un poquito, para que se haga más liviano, y desactivar esto. Listo. Entonces este material, que es el doble cara, ¿sí?, lo voy a aplicar a esta cortina que debe ser de color blanca. Listo, aplicamos este material al elemento que queremos hacer. Tenemos que cerciorarnos que se aplique en ambas caras, porque si se aplica de una cara, y por ejemplo, si se aplicara solamente en esta cara y en esta posterior no, cuando hagamos el render él no nos va a permitir la entrada de luz. Listo, tiene que ser una tela blanca.
Entonces voy a aplicar desde acá el V-Ray teniendo el objeto seleccionado, le voy a dar aplicar a selección. ¿Listo? Y voy a esperar un momento a que el material se me aplique. Listo, entonces aquí ya se ha aplicado lo que es el material. Me faltaría la configuración de esta cortina gris, que es prácticamente igual como se hizo a esta que mostré anteriormente. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tener el video y lo voy a configurar. Bien, como vemos aquí, pues ya hemos configurado nuestras cortinas. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente un render de prueba para ver cómo es el comportamiento. Este es el primer render que hemos sacado. Voy a realizar un segundo render para ver cómo pasa la luz a través de estas cortinas y así ir viendo qué se debe modificar y qué no. ¿Listo? Entonces esperemos un momentico que él empiece a renderizar. Listo, entonces voy a pararlo mientras él termina y ya les muestro cómo quedó. Listo, aquí ya terminado de hacer el render. Entonces ya vemos que pues configurando como tal las cortinas ya hay una gran diferencia de luz, ¿sí? Solamente estamos usando luz natural, la luz del sol. Listo, entonces yo creo que lo primero que voy a hacer aquí es que, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo no quiero que la luz del sol entre directamente, entonces la voy a cambiar de orientación. Yo creo que aquí podemos poner también una panorámica. Pues yo en mi caso voy a poner una imagen de panorámica atrás de estas ventanas para que se observe hacia afuera. Y pues también se puede poner un mapa HRDI, ¿no? Pero pues cada quien ya decidirá qué pone. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir a las opciones de V-Ray, aquí el sol. Esto es V-Ray 5. Él nos permite realizar la orientación del sol directamente desde acá, pero si no, acá dentro de SketchUp hay un plugin que se llama Solar North, con el cual también podemos hacer eso. Es básicamente lo mismo. Entonces si no se utiliza el V-Ray 5, pues entonces se descarga el plugin, se instala como un plugin normal, se llama Solar North, y con eso configuramos lo que es la entrada del sol y eso dependiendo de lo que queremos mostrar. En este caso pues yo lo voy a hacer desde acá. Para eso pues voy a hacer un render interactivo para ir mirando cómo va cambiando la orientación del sol. Listo, aquí estamos con lo que es del render interactivo. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a cambiarle la orientación desde directamente, bueno, aquí. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que voy a empezar, pues primero voy a activar esta opción que es la orientación solar. Y lo que voy a hacer es que voy a empezar a subir, voy a aclarar un poquito más esto, que entre más cantidad de luz. Yo creo que por ahí está bien. Y este también voy a girarlo un poquito. Si vemos cómo la provisualización él va cambiando poco a poco de orientación. Por ejemplo, aquí ya nos está entrando la luz al ambiente. Yo no quiero eso. No quiero que el sol esté que quede de frente, pero sin generarme esa sensación de que está entrando. Listo, yo creo que de momento lo voy a dejar así tal cual como está y voy a hacer una prueba. Listo, después ya vamos configurando los valores de los parámetros avanzados de cámara. Listo, de momento pues voy a detener esto.
Listo, entonces aquí voy a hacer ya un primer render. Entonces obviamente tenemos que desactivar esta opción de interactivo para que nos vuelva a generar el render normal. Todo está por defecto, listo, tal cual como está. Lo único que hemos modificado hasta el momento es este tamaño, que es el tamaño de los cuadritos que él renderiza. De resto está todo igual. Entonces miremos cómo quedó hasta el momento. Esperemos que... Bien, aquí empezó a renderizar, entonces voy a detener el video y cuando finalice regreso. Listo, aquí ya ha terminado de renderizar. Y pues si hacemos una comparación entre una cosa y la otra, ya notamos que la cosa va cambiando. Este fue el inicial que hicimos y este es cambiando la orientación del sol. Entonces a partir de aquí ya es lo que cada uno quiera, ¿sí? Yo lo que voy a hacer aquí es que voy a configurar, a empezar a modificar los valores avanzados de cámara. Si uno va acá a las opciones de bitrate y en este apartado que dice parámetros avanzados de cámara, nos salen estos tres valores, que es el ISO, el F-number y este shutter speed. El más importante de todos es el F-number, porque si yo pongo valores de 8 mayores a 8, es decir que si lo aumento, el ambiente se me va a hacer más oscuro, y si yo lo disminuyo se me hace mucho más claro. Este me permite, eso es como si abriera el foco de la cámara y según lo que nosotros querramos pues vamos configurando. Estos otros dos valores lo que hacen es balancearme esa entrada de luz. Entonces, ¿qué pasa? Por defecto este shutter speed viene en 300 y el ISO viene en 100. Un ejemplo, si yo igual, este también, este ISO, si yo aumento, se me hace mucho más, se me va a hacer la imagen, se me va a hacer mucho más oscura, se me hace más clara y viceversa. Este también tiene el mismo comportamiento, pero entre estos dos tiene que haber un equilibrio. Por ejemplo, yo voy a aumentar un poquito más, de 8 lo voy a disminuir a 6, eso quiere decir que voy a hacer que mi render sea mucho más claro. Y aquí voy a poner un valor de 160, lo voy a aumentar y voy a aumentar este 240 para que la proporción sea equivalente. Y voy a volver a hacer nuevamente una prueba con estos valores y vamos a ver la diferencia. Listo, entonces voy a renderizar. Voy a renderizar y cuando nuevamente él termine les voy a mostrar cómo cambia alterando estos valores, que son los parámetros avanzados de cámara. Aquí ya he terminado y miren cómo poco a poco uno va ganando un poquito más de calidad en cuanto a iluminación. Este render va a tirar como a un estilo azulado, entonces yo ya sé más o menos qué debo ir haciendo. Si comparamos, si volvemos a hacer comparaciones, solamente con los parámetros avanzados de cámara, aquí no hemos puesto ni luces IES, ni Sphere Light, ni nada de ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces mire, desde el principio, desde el primer render que hicimos, como él va creando una iluminación natural, y podemos lograr mucho. Después de que tengamos esto, podemos hacer otras cosas más. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Esto voy a borrar este y este de aquí también, y voy a volver a modificar esos valores. Estamos aquí, yo le voy a subir un 4, esto yo le voy a subir un 180, esto le voy a poner un 200, ¿sí? No entro en detalle en qué consiste cada uno de esos porque pues tomaría mucho tiempo, pero sí la funcionalidad que tiene. ¿Listo? Después de que hayamos configurado esto, yo por lo personal siempre empiezo ya a modificar lo que es la exposición de la cámara. ¿Listo? Para darle un balance, un mejor balance, ¿sí? He modificado los valores y voy a ver qué tanto he ganado. Entonces voy a poner a renderizar y cuando termine ya les muestro. ¿Listo? Entonces voy a pausar el video. Bien, como ven, el render ya ha terminado y vemos como poco nuestra iluminación va mejorando poco a poco según lo que vayamos modificando.
Hacemos nuevamente la comparación. Bueno, aquí se va presentando, o sea, estos renders de prueba pues tienen muy baja calidad, ¿no? Pero cuando ya tengamos la iluminación definida, pues ya aumentamos nuestros parámetros avanzados y el de noise selectivo, todo ese tipo de cosas. Pero lo que le quiero mostrar es precisamente esto, cómo podemos ir jugando con la iluminación. Yo en este caso voy a volver a modificar no este F-number, sino lo que es el ISO y el shutter speed. Entonces yo creería que este le voy a subir un poquito más, un 220, y este le voy a poner un 180. Listo, y voy a volver a hacer una prueba para ver cómo me mejora esto. Si ya veo que por lo menos, porque pues aquí está un poquito oscuro todavía, entonces lo que a mí se me ocurriría en este caso sería poner una luz auxiliar que me permita un poquito más de entrada de luz. En este V-Ray 5 han quitado las opciones de Portal Light, pero de V-Ray 4 o creo que V-Ray 3.6 todavía se puede usar estas opciones, que es muy buena. Entonces voy a dejar que el render termine y ya decido. Otra cosa también que se presenta aquí pues es el caso del quemado, pero eso lo vamos a cuadrar cuando ya tengamos todo esto listo. Bien, aquí ya he terminado de hacer nuestra prueba, y si vamos a comparaciones nuevamente, vemos como solamente con el hecho de mover esos valores ha ido aclarando un poquito más la iluminación. La verdad no sé si poner lo que es una luz auxiliar aquí, o yo considero que debería ya empezar a mover la exposición de la cámara, dejar estos valores así como están, irme acá a cámara y aquí empezar a disminuirlo. Sabemos que si le aumentamos pues se va a hacer más oscuro, si le disminuimos se hace mucho más claro, aumenta la luz. Entonces yo creo que le voy a poner, solamente por ensayar, un valor de 9 y volvería a hacer una prueba. ¿Listo? Entonces voy a dejar aquí renderizando y cuando termine nuevamente retomo el video. Bueno, aquí ya he terminado de hacer el render y vemos cómo ha mejorado bastante la iluminación. Listo, yo creo que lo dejaría ya así. Lo único que sí voy a hacer es que voy a intentar poner una luz auxiliar aquí para ver si es necesario o no. Listo, bueno, entonces vamos a hacer eso de una vez. Entonces pues voy a apagar todo lo que contiene el modelo, y en esta parte este modelo lo voy a dejar también en la descripción del video. Voy a incrustar lo que es esta luz, a ver qué efecto me produce. Listo, entonces hemos puesto un rectangle y pues lo único que vamos a hacer acá es ir a configurarlo. Listo, aquí está, pues yo le voy a cambiar de nombre. Le voy a poner luz auxiliar sala, de momento lo voy a dejar así. Listo, entonces lo único que voy a hacer es cambiarle las unidades en Radiant Power. Le voy a dar un poquito de dirección, lo voy a dejar al 50%. También le voy a decir que sea invisible, que sea doble cara, que no me afecte el specular ni las reflexiones, para que me dé la sensación que sea la luz solar y no que se vea como una luz que está entrando por otra fuente.
Listo, de pronto voy a copiar este mismo color, este que está aquí, que es el color del ambiente, y se lo voy a poner acá. Listo. ¿Qué más voy a hacer? De momento voy a probar con esa intensidad de 30 para ver qué efecto nos genera. Entonces volvemos a nuestra escena. Listo, entonces lo siguiente que va a hacer es volver nuevamente a hacer otra prueba para ver cómo infiere este rectángulo de luz que hemos puesto en el ambiente. Si es acorde o no, si no simplemente pues lo quitamos. Entonces voy a poner a renderizar. Y cuando termine, pues retomo nuevamente el video. Mientras tanto lo voy a pausar. Bien, aquí ya he terminado de hacer nuevamente el render. Y miramos que ya, bueno, ha mejorado un poquito más la iluminación. Les repito, esto de hacer render es así, es probar, probar, probar hasta que creamos que estamos en el punto. Yo le voy a aumentar un poquito más, probé con una, probé con una intensidad de 30. Entonces yo creo que voy a subirle un poquito, bueno, lo voy a duplicar, le voy a poner a 60 y voy a volver a hacer una prueba. ¿Listo? Entonces pues ya retomo el video. Bien, aquí ya ha finalizado. Entonces yo creo que para mí eso está bien. De hecho hacemos una comparación y vemos que ha mejorado un poquito. Entonces lo voy a dejar así. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Lo siguiente que debemos saber es que si ustedes miran toda esta región, esto está totalmente blanco. La imagen está quemada, ¿sí? De hecho, si vamos aquí a las opciones del View, si vamos a las opciones del View, en el color Mapping, si le activamos esta opción que dice For Color Clamping, vemos que el render está totalmente quemado. Hay personas que aquí lo manejan desde este layer o capa de exposición. Yo personalmente eso lo hago después. ¿Por qué? Porque muchas veces resulta que hemos modificado ya tantas veces el valor que ya está el límite y no tenemos más para dónde. Entonces lo que yo hago es venir acá en las opciones de V-Ray. Si ustedes buscan aquí en Color Mapping, aquí hay un valor de quemado. Entre más alto sea, es decir, si yo subo a 1.5, 1.2, pues el quemado va a ser mucho mayor. Entonces, si miramos, este render está totalmente quemado. Lo que yo voy a hacer es que inicialmente voy a probar con un 0.5, porque lo voy a disminuir. Quiero que ese quemado desaparezca. De hecho, debe desaparecer. ¿Listo? Entonces, modifico ese valor a 0.5. Y esto es a prueba y ensayo, a prueba y error. ¿Listo? Entonces lanzamos un render para ver si ese quemado todavía sigue estando dentro de la imagen, y si sigue, pues seguimos disminuyendo ese valor. Listo, entonces voy a poner a renderizar, pauso el video y luego ya regreso. Bueno, aquí el render ya ha terminado, y como vemos a lo que teníamos antes en este primer render que habíamos tomado, le bajamos el valor del quemado desde las opciones de V-Ray, desde el color Mapping, y simplemente hemos logrado bajarle bastante. Sí, de hecho voy a borrar ya el primero que hicimos. Este lo voy a borrar porque voy a seguir haciendo pruebas. Necesito todavía bajar más este valor de quemado. Yo lo voy a bajar a un 0.3. ¿Listo? Para ver si con ese valor pues ya tendríamos un render mucho más limpio sin este quemado. Entonces voy a poner a renderizar
y cuando él me termine de hacer el render vuelvo al video. Listo, como vemos aquí todavía pues sigue habiendo demasiado quemado, pues realmente lo hemos disminuido bastante. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Listo, entonces vamos a ir nuevamente al color mapping y yo aquí le voy a poner un 0.5. lo voy a disminuir hasta, si con ese valor de 0.5 no me quita ese quemado, ahí sí voy a recurrir ya a las otras opciones de V-Ray. Si con ese 0.5 no me quita este quemado, entonces ya el recurso es directamente manejarlo desde acá con esa capa de perdón, es en este espacio de acá. Listo, de hecho la voy a agregar de una vez, lo que es la exposición. Vamos a probar con 0.5 y si no, entonces ya entramos a modificar este valor. Listo, pero mientras tanto vamos a hacer una prueba nuevamente. Voy a renderizar y después reanudo el video. Listo, como pueden ver, pues ya con ese valor de 0.5 nos ha quitado gran parte del quemado, solamente tenemos esta parte. Como ustedes pudieron ver, desde un valor de 1 lo disminuí hasta 0.5, lo mínimo sería 0. Entonces aquí en esta parte es donde yo ya tengo que venir a modificar el valor del quemado agregando esta capa de exposición. Aquí, miren, fíjense que ya es mínimo, mínimo. Con que tan solo modifique esto un poquito, ya no voy a tener más quemado dentro de mi imagen. La iluminación a mí me parece que realmente está bien. Listo, entonces si manipulamos un poquito aquí el valor donde tengo el puntero, en el highlight board, en el quemado, con tan solo moverlo un poquitico, miren, ahí, miren, ya no tenemos quemado. ¿Listo? Entonces, pues yo por lo general siempre lo trabajo así. Y lo que yo voy a hacer ahorita es que ya voy a hacer una prueba, todavía me falta algo, que es agregar el detalle en cada borde, que me marque un poquito los filos, por decirlo así. Eso se hace con el Ambient Occlusion. Listo, entonces yo lo que voy a hacer en este momento es que ya voy a hacer una prueba con un render de más calidad. Listo, entonces vamos a aumentar de aquí en la salida del render. Voy a hacer un 1920. Ya voy a activar lo que es el denoiser. Lo que hace el denoiser es que pues me quita todo el ruido de la imagen, y acá en el valor de momento lo voy a traer en un 0.1, en un punto 1. ¿Listo? Entre este valor sean pues menos, es decir, si yo pongo un 0.001, entonces pues el render va a terminar, el render va a tomar muchísimo más tiempo. Otra cosa que ya voy a aumentar aquí es la calidad de sus divisiones. Por defecto vienen 800, yo por lo general la manejo en 1200. ¿Listo? Bueno, y yo creo que con eso podemos hacer una prueba para ver qué calidad tiene mi render. ¿Listo? Entonces voy a guardar todos los cambios que he hecho. Listo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un render de prueba con, digamos, en alta calidad, y como último lo único que agregaríamos sería el detalle de Ambient Occlusion. Entonces voy a poner a renderizar y hasta que termine retomo el video. Bien, aquí ya he terminado y miren la calidad ya que tiene, impresionante. A mí realmente me gusta muchísimo. Lo último que voy a hacer para terminar ya como con este video de iluminación
Fíjese que no utilizamos sino solamente un Rectangle aquí, nada más. Lo demás fue solamente modificar los parámetros avanzados de cámara, la exposición de luz, bajar el quemado, y ya, solamente eso. Listo. Y por último lo que voy a hacer es que voy a agregar lo que es el Ambient Occlusion, que simplemente está aquí en esta opción avanzada. Aparece en las opciones avanzadas de Global Illumination. Si ustedes les dan aquí, en estas flechitas que están aquí, se van a desplegar mucho más menús. Entonces aquí hay una que dice Ambient Occlusion. Esta la activo. Yo por lo general siempre la dejo tal cual como viene. Hay gente que la mueve hasta 1. Para mí está bien un valor de 0.8. Para interiores está bien. Listo. Vamos a dejar entonces lo demás tal cual como ya lo hemos configurado antes, y este render lo voy a guardar y les voy a mostrar cómo queda agregándole ya el detalle de Ambient Occlusion, que el siguiente paso ya sería la configuración de materiales. Otra cosa ya para finalizar, aquí se puede manejar esto, como es un segundo piso, es una torre de apartamentos. Podríamos poner un panorama aquí, de hecho yo lo voy a hacer, ¿sí? Se puede hacer de 3 maneras. Ustedes pueden dejar esto en blanco, lo pueden hacer en Photoshop, lo dejan en blanco para hacerlo en Photoshop, o pueden agregar un panorama directamente desde SketchUp, o pueden agregar un mapa HRDI, pero pues entonces toda la iluminación tendrían que volverla a configurar, porque pues eso es un proceso diferente, ¿sí? Pues yo voy a usar el más elemental, que es poner un mapa, poner una panorámica aquí en Sketch. ¿Listo? Entonces voy a hacer ya una última prueba con el Ambient Occlusion, y con esto concluiría ya el tema de la iluminación. ¿Listo? Entonces voy a poner a renderizar, voy a esperar que finalice y ya regreso con ustedes. Bien, y aquí ha terminado lo que es el render ya, con el detalle del Ambient Occlusion. Si ustedes pueden ver, es un render, pues a mí realmente me gusta la iluminación que he logrado con esta configuración. Si hacemos una comparación entre este nuevo render con Ambient Occlusion y sin Ambient Occlusion, vamos a ver que, por ejemplo, si nos acercamos a estos bordes, mire el detalle que le da, es como un sombreado, ¿sí? Y eso le da más calidad a nuestro render. Miren, con Ambient Occlusion, sin Ambient Occlusion. En los cuadros de la pared lo puede ver muy claro lo que provoca este efecto. A mí me gusta mucho cómo se ve ya realmente. Pues el denoiser para mí está bien, lo voy a dejar tal cual. Aquí también se nota bastante la diferencia en este materito, en este cuadro que está aquí. Se ve bastante bien. Entonces yo creo que ya por ahora el siguiente paso sería la configuración de materiales, que eso lo voy a hacer en un video siguiente. Lo único que sí voy a hacer es, como les decía, en esta ventana pues voy a poner un panorama directamente desde Sketch. Gracias, pues me despido, le doy gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Les dejo el modelo, espero que les sirva mucho, y pues Dios nos permita aprender bastante acerca de este V-Ray. Como les digo, estoy usando V-Ray 5, pero es aplicable para las versiones anteriores, inclusive hasta V-Ray 2.0. ¿Sí? Es cuestión de sentarse, de hacer render, de probar, de ensayar, de configurar. ¿Listo? Hasta aquí el render se ve bastante bien, ¿sí? De aquí en adelante ya todo depende de la configuración y de la calidad de materiales que hagamos. ¿Listo? Entonces, no siendo más, les agradezco y nos vemos en una próxima oportunidad.